Bienvenidos a una nueva propuesta gastronómica aquí en Cocina Guaraní Delis. Mano, ¿cómo estás? Bien, Sheila, ¿y vos? Bien, ¿Qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer chipa guazú. Fácil, así, rápido. Para hacerlo en la casa. O para el día del asadito o para una cena. La gente que hace dieta también come chipa guazú solo con una ensalada. Esta es una de las maneras. Esta es una de las maneras. No es así tipo el tradicional, tipo como se hacen las abuelas. Eso que hacen con grasa. Nosotros vamos a usar aceite, cebolla, por supuesto choclo, queso paraguay, un poquito de leche. Vamos a hacerlo para hacer una forma práctica en la casa. Vamos a explicarle esta parte porque es lo que le va a dar ese volumen. Viste que vos podés mezclar todo y hacer, pero a veces te sale así duro o más chatito. Más chatito. Nosotros vamos a darle esa técnica de montar la clara y la yema por separado. Claro, y sin usar polvo de hornear. Sin polvo de hornear. Perfecto. ¿Arrancamos? Dale. Vamos a empezar entonces. Como le expliqué, tiene cebolla, queso paraguay, huevo, separamos la clara de las yemas, o sea, aproximadamente 300 gramos de cebolla, medio kilo de queso paraguay, también aproximadamente medio kilo de choclo, sal marina garza, por supuesto. Y así sencillo. Empezamos. ¿La leche? La leche, medio litro. Ok. Estamos saliendo un poquito de temporada y se nota ya también en el choclo. Ya se nota, ya el choclo ya no está así tan lechoso como se dice. Entonces ya no es tan lindo. Pero igual yo prefiero siempre el choclo fresco antes que el choclo en lata. Este es choclo fresco y desgranado en el día otra vez. O sea, no podemos buscar de esa forma así en el abasto. O también puedes comprar y traer y vos desgranar. También. Ganar un poquitito más, no se seca. Entonces puedes darle el fuego. Lo que vamos a hacer primero, vamos a fondear la cebolla. ¿Qué es eso? Vamos a poner un poquito de aceite, poquitito nada más de aceite y la cebolla. Y una pizca de sal, que sude toda la cebolla, que se cocine. No que se cocine demasiado. Hay gente que pone la cebolla toda cruda. A mí personalmente me gusta cocinar un poco la cebolla. Entonces vamos a cortar sin juliana, no muy fino ni muy grueso. Un poquito de aceite en mano. Le vamos a poner bastante cebolla. Estamos casi una técnica de los 3/4 estamos usando. La técnica de los 3/4 es un cuarto, o sea, la misma cantidad de choclo, en este caso la misma cantidad de queso paraguay y la misma cantidad de cebolla. Algunos van a decir que es un poco exagerado. Casi los 4/4, perdón, porque estamos usando casi la misma cantidad de leche. Y los pasteleros, como siempre, van a decir, pero eso es pastelería. Bueno, yo le llamo técnica de los 4/4 a esto. Y ya está, y ahora si estoy haciendo yo, puedo hacer como quiero. Sí, sí. Yo, por ejemplo, hago diferente en mi chipa guazú. ¿Verdad? Mira, Puedo hacer todo diferente, ¿no? totalmente diferente. Ahí está, esas son las técnicas de mano. Yo sí soy caradura, pero mano ya es el que hace todo diferente otra vez. Eso está, mano, un poquitito. Ay, vamos a echar todo. Y yo voy a hacer como hace mi mamá, ¿verdad? Mamá lo que hace es licua el choclo con la leche para que tenga un poquito más de consistencia. Usamos la técnica de ñactita. Inevitable a veces es usar las técnicas de tu mamá porque crecer viendo cómo hace, ¿verdad? Entonces, Y vino ya con la sopa primero y ahora nuevamente con la chipa guazú. Pues algo increíble. Mira, yo estoy hace más de 20 años en la cocina y todavía no le encuentro el sentido cuando vos haces, pero cuando hace mamá es más rico. No sé, increíble, ¿será? Yo hago el chipa guazú de 20.000 formas para hacer el chipa guazú, pero mamá se va, hace ahí, pim, pim, yo no quiero ni ver porque me echa la cocina, por supuesto. Anda a contestar a la mamá que no se hace así, sí. Así no se hace, pero esa espátula por tu cabeza, ¿será? Entonces ella hace como ella hace, pero no es igual, es más rico siempre. Es algo, son fenómenos paranormales que no se puede explicar, ¿verdad? Vamos ahí con la manito. Sí, señor. Bien caliente. Bien caliente. Ese trapo que se vio en cámara que está bajo la tabla, es importante que sepan, este trapo se pone para que no se resbale la tabla. Importante el dato. Un poquito de sal garza, sal marina. Saluda Diego, gracias por el producto. Y mientras vos vas haciendo eso, yo ya terminé acá. Voy a retirar lo que es el corte. Voy a darle la espalda con permiso. Y vamos con el huevo. Puedes hacer de forma manual también, vos ahí dándole, pero tenemos la herramienta hoy. Y por una cuestión de tiempo también. Una cuestión de tiempo.
Pero si quieren la vamos a mostrar y tenemos el radio manual. Vamos a estar acá media horita, ¿verdad? Esto ya está. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a licuar. Esto ya dejamos acá. Voy a poner acá adelante. Va. Y vamos a licuar. ¿Te ayudo con la licuadora? Ya aprendiste. No, todavía no aprendí, será. Te vamos a asegurar y vamos a sacar tu vaso primero. Eso es categórico y de cajón, ¿verdad? Sacar el vaso. Vamos a poner acá un poquitito. Con la mano que tenemos limpia, por supuesto, que nos lavamos siempre antes de empezar. Un poquitito. Vamos a no cargar también demasiado para que no fuerce mucho a la máquina. Sí. En 2 tandas. En 2 tandas vamos a hacer un poquitito de leche. Sal. ¿Está? Espera que será. Muy bien, muy Ahí bien. está. Ahora te falta un toque más, ¿Eh? girar hacia acá. ¿Hacia vos? Ahí está. No, de ahí lado y será. Ahí, te dije, ahí era. Una cosa importante, yo personalmente, o sea, a mí no me gusta ponerle azúcar. A mí tiene que llevar sal. Hay gente que le pone azúcar al chipaguazú. A mí no me gusta. ¿A vos te gusta? No te llevas bien con la... No, esa licuadora yo no. Voy a tener que traer otra, será. Te aplica, mano. Hay 2 cosas de lo que mucha gente hace. No sale. Y a mí sí me gusta no hacerlas. Por ejemplo, hay gente que le pone azúcar. Yo no le quiero poner azúcar. Yo, por ejemplo, le pongo cebolla ahí adentro, por ejemplo, para licuar. Y no me gusta. Vamos a cocinar. Es que al fondear la cebolla larga un poquito más de sabor. Y la otra cosa que no me gusta es mezclar. Hay gente que le pone harina maíz también. Entonces, supuestamente para que tenga más cuerpo, pero está bien así. Y para, así como te dije, polvo para hornear también. Así. No, eso ya es trampa. Mira, esto ya está. Está la mezcla acá. Bien. Empezar a hacer. ¿Cebolla? Espera. No te olvides la cebolla. La cebolla, que nunca nos olvidamos la cebolla. Y vamos a poner ya acá, vamos a mezclar bien. Esto ya está súper. Acuérdense que el huevo lo que va a hacer es que cuaje todo y tiene que estar bien mezcladito. Vamos a poner ya el queso con la manito. ¿Qué tal el queso paraguay? Excelente está, será. Este es nuestro queso paraguay Tejina. Saludos a don Mario y a Celeste que nos ven en el queso. Nos venden, todavía nos venden. Cuando Sí. deje de vendernos le vamos a dar otro saludo más especial. Yo le peché la pasada. ¿Ya le pechaste? Sí. ¿No? ¿Y qué te dijo? Y hay que probar primero qué tal. Don Mario, Yo fui de Don Mario, Sí. será. Este te digo en el supermercado, Mario, calmate, na. Bueno, está entonces. Vamos con una parte para dejarle arriba. ¿Qué te parece? Sí, mejor. Ahora poner la cebolla acá. Poner nomás todo. Ahí está. También se puede hacer con manteca directamente o se puede hacer con grasa. Claro, así como dice, la grasa. La grasa también, la grasa de cerdo o grasa vacuna, ¿verdad? Y volvemos a mezclar todo. Con movimiento envolvente para adentro, de afuera para adentro. Bueno, facilísimo. Fácil. Tenemos cebolla, leche, huevo, choclo, sal, ¿qué más? Y aceite. Y aceite. Y queso paraguay. Queso paraguay, un poquitito de sal. Escucha, yo me peleo con todas las cosas, ¿será? Un poquito de sal marina, todo me cuesta hoy. Acá sí le vamos a poner un poquitito de aceite de mano. Bueno. Ya está, ya está. Entonces esto lo vamos inclusive con la mano. Con la mano súper limpia que tenemos, ¿verdad? Si vamos a meter un horno de casa, un horno eléctrico, se prende las 2 resistencias, la de arriba y la de abajo. Si vamos a hacer en el horno de la casa, yo les recomiendo que no pongan al máximo. ¿Está bien la posición ahí de la parrilla, por ejemplo? Esa para el está horno? bien, para que se cocine bien. Podés subir inclusive un poquito más para Claro. que le agarre buen color arriba. Ahí está bien. Ahí está, para que le agarre buen color. Les decía, si hacen en la casa con horno a gas, no pongan en el máximo que te marca los 20, pongan la mitad, un poquitito más, entonces se va a empezar a cuajar. Si no, ¿qué pasa? Se empieza a quemar y queda crudo por dentro. Claro, o sea, vos ves como que está bien, pero al final quitas y está todavía bien, o sea, está blandito todavía. Exactamente. Prácticamente el choclo está bien fresquito, la cebolla ya está cocinada. Prácticamente lo que hacemos es que cuaje el huevo, ¿verdad? Que se cocine y ya está.
Y que igual, que dore también, que gane ese color que estamos buscando. igual es un promedio 40 minutos al horno. Eso no te salvas. Vamos a poner en el molde. ¿Necesariamente tiene que ser aceite o ahí puede ser la manteca también, verdad? También puede ser manteca. Hay gente incluso que le pone harina. A mí lo de la harina no me convence mucho porque no queda bien. Mira, hasta la grasa de chancho yo te digo que lo No, pondría. la grasa del chancho sí. La grasa del chancho es única. Del chancho. Un poquito de queso ahí para que se churrito cuando se dora. El truquito. Este truquito de Rodrigo de Edward. Cocinero que me mostraba que siempre hacía así y después decía que era bizcochuelo, ¿no? Cómo le salía. Acá está. Vamos a meter al horno 40 minutos y después volvemos. ¿Te parece? Si sale mal la culpa de tu mamá, ¿no? Si sale mal, ñatita vive una proyecta. Y junto a ella a la librería pregunten por allá. Si sale bien, me escriben a mí. 346 minutos más tarde. Bueno, 38 minutos después, Derlis. 38.5. Totalmente. Vamos a sacar chipa guazú. Ah, papá, este está. Bueno, le dimos un tiempito también para que pueda bajar un poquito el horno también. Y qué lindo color. Qué lindo color. Mira, mano. ¿Viste? Esto es el queso Paraguay que tenía. Y vos tocás, está esponjoso. Después la famosa prueba que si ya se cocinó es... El cuchillo. El cuchillo, ¿verdad? La vieja confiable. La vieja confiable. Sale sequito. Sale sequito. ¿Está? Esto es nuestra chipa guazú. Fácil, rápido. Un Pirex súper bien salió. Si quieres, repito, usamos una técnica prácticamente 4/4. ¿Qué significa? Que usamos misma cantidad de choclo, misma cantidad de queso Paraguay, misma cantidad de cebolla y misma cantidad de leche. En cada cantidad era aproximadamente 450 gramos. O sea, no varía mucho de eso. No varía, usamos la misma cantidad y usamos 6 huevos. 6 huevos. Batimos el huevo a punto de letra, primero la clara, después le agregamos la yema, fondamos un poquito la cebolla con un poquito de sal, un poquito de aceite y nada más. Así de fácil, así de sencillo. Y dejamos el queso Paraguay un poquito arriba para que tenga estos colores. Bueno, fantástico, súper fácil. Súper fácil. Y ahora ya viene el asado que va a ser mano después de esto. Esto vamos a guardar y después vamos a comer un asadito. Bueno, y esta fue una propuesta más aquí en Cocina Guaraní. Así que los esperamos la próxima. Y en el caso de que todavía nos estén siguiendo, denle me gusta y siguen también, porque de esa manera nos ayuda mucho a nosotros. Así que nos vemos en la próxima en un nuevo episodio aquí en Cocina Guaraní.